Las actas número 130 y 131 se dan por aprobadas por no haber sido objeto de observaciones. El acta 132 queda a disposición de las señoras y señores diputados y la señora secretaria, abogada, dará lectura a la cuenta. Gracias, presidente. Tenemos una cuenta bien larga en la sesión de hoy. Un oficio de Su Excelencia el Presidente de la República, mediante el cual se presenta urgencia simple para el despacho del proyecto que modifica el decreto con fuerza de ley número 2 de 1959 del Ministerio de Hacienda sobre plan habitacional con el objeto de otorgar incentivos a la construcción de viviendas para adultos mayores y personas con discapacidad. Boletín 12.287-14. Oficio de respuesta al Ministerio de Vivienda y Urbanismo, mediante el cual se refiere a la problemática que afecta a los adultos mayores al momento de postular una vivienda propia y comunica que durante el año 2020 ingresaron al sistema 200.602 ciudadanos que realizaron consultas y o reclamos. De estos, 23.838 eran personas mayores de 60 años. Señala que la mayoría de los puntos críticos al momento de postular para el adulto mayor es el sistema tecnológico en tiempos de pandemia, por lo cual se ha propuesto potenciar la atención presencial, además de que los programas habitacionales consideran en su totalidad una atención especial para grupos familiares que cuentan con algún integrante mayor de 60 años. El documento con la respuesta fue enviado a los correos de las y los integrantes de la comisión. Oficio del director del Servio de la región de Arica y Parinacota, mediante el cual señala que respecto a los requerimientos de entregar una solución a las familias propietarias de las unidades habitacionales de los condominios Montesol 1 y Marcela Paz de la comuna de Arica, se han realizado todas las gestiones necesarias para entregar soluciones a la problemática sanitaria de los conjuntos habitacionales. Sin embargo, dicha ejecución estará sujeta a la disponibilidad presupuestaria del Ministerio de Vivienda y Urbanismo, cuyo documento fue enviado a los correos de las y los integrantes de la comisión. Oficio de la Municipalidad de Las Condes, mediante el cual señala que el proyecto Línea 7 Metro Santiago constituye una iniciativa beneficiosa para la comuna, mejorando el acceso a la zona oriente y generando oportunidades equitativas para los habitantes de las distintas comunas de la ciudad. Sin embargo, el proceso de evaluación ambiental ha sido deficiente, pues el titular no identifica ni se hace cargo de múltiples impactos significativos del proyecto en su etapa de operación, los cuales causarán importantes inconvenientes a la calidad de vida de los vecinos y a los visitantes de la comuna. No obstante ello, esperan con optimismo que el diálogo con el titular y los demás órganos de administración del Estado permitirán encontrar soluciones adecuadas. También fue remitido el detalle de este documento a los correos de los diputados. Oficio de la Municipalidad de Providencia, mediante el cual señala que el proyecto Línea 7 Metro Santiago mejorará el transporte sustentable y masivo, que puede generar sinergias importantes siempre y cuando se tenga una mirada integral para resolver los impactos a los territorios tanto en la etapa de construcción como en la etapa de operación, para lo cual es indispensable la participación vinculante de los territorios. Documento enviado a los correos de los integrantes de la comisión. Correo electrónico de la diputada señora Marisela Santibáñez, mediante el cual solicita recibir una audiencia a la organización Sitio Memoria de Curacaví para darle visibilidad a sus problemas, necesidades y al trabajo que desde esta organización están llevando a cabo y que desean dar a conocer a los integrantes de la comisión. Oficio del Ministerio de Bienes Nacionales, por el cual comunica las transferencias a título gratuito de los inmuebles fiscales con detalle completo del proceso de postulación. Oficio del Ministerio de Bienes Nacionales, por el cual informa los gastos registrados a nombre de la Fundación SEMA Chile desde su creación a la fecha, que sean restituidos al Estado correspondiente al segundo trimestre de 2021. Oficio del Ministerio de Vivienda y Urbanismo, mediante el cual informan los convenios firmados con municipios, especificando recursos asignados, nóminas de municipalidades beneficiadas, cantidad de recursos y actividades realizadas y dificultades administrativas y financieras en la ejecución del Programa de Integración Social y Territorial. Oficio del Ministerio de Vivienda y Urbanismo, mediante el cual informa avances año 2021, dando respuesta a los requerimientos establecidos en las glosas presupuestarias. Oficio de la Contraloría General de la República, mediante el cual adjunta informe final número 381-2020 sobre la auditoría a las funciones instituciones ejercidas por la Subsecretaría del Medio Ambiente, la Corporación Nacional Forestal, el Servicio Nacional de Pesca y Acuicultura y otros órganos de administración del Estado respecto del manejo, gestión y control de las áreas protegidas. Aquí hay varios oficios, presidentes, que detallan los gastos asociados al arriendo de terrenos u otros bienes inmuebles que sirvan de dependencias para las actividades y que son de los siguientes servicios. Oficio de la Defensoría de la Niñez, que da cuenta de estos gastos. Oficio del Director Ejecutivo de la Comisión Chilena de Energía Nuclear. Oficio del Director de la División de Administración y Finanzas. Oficio de la Directora Nacional de Investigación y Desarrollo. Oficio de la Directora Nacional del INE. Oficio del Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio. Oficio del Ministerio de Relaciones Exteriores.
oficio del Ministerio del Trabajo, oficio del subsecretario del Ministerio del Deporte, oficio del subsecretario de Hacienda, oficio de la Subsecretaría de Ciencias, oficio de la Subsecretaría de Derechos Humanos, oficio de la Subsecretaría del Ministerio de la Mujer, oficio de la Subsecretaría del Ministerio de Transporte y oficio de la Subsecretaría de Justicia. Todos ellos informan los gastos asociados al arriendo de terrenos u otros bienes inmuebles que sirvan de dependencia para las actividades propias de la institución que informa. Esa es toda la cuenta. Acaba de llegar un reemplazo, presidente. El diputado Diego Paulsen será reemplazado en la sesión de hoy por el diputado Sebastián Torrealba. Esa es toda la cuenta, presidente. Muchas gracias. Muchas gracias, señora secretaria. Sobre la cuenta, ¿algún colega diputado quiere manifestar alguna opinión sobre la cuenta que ha dado a conocer la señora Claudia? Presidente, hay un correo electrónico que envió la diputada Marisela Santibáñez por el cual solicita recibir en audiencia. Eso, si quiere, acordamos ponerlo en las audiencias pendientes. Sí, no hay problema. Por favor. ¿Alguien más quiere, sobre la cuenta, quiere emitir alguna opinión? ¿Algún colega parlamentario? No hay opiniones sobre la cuenta. Puntos varios. La diputada Girardi está levantando la mano, presidente. Diputada Girardi tiene la palabra. Presidente, buenas tardes. Buenas tardes a las demás integrantes de la comisión. Presidente, yo no soy parte de la comisión, pero me acerco hoy día para plantear un tema que vengo planteando desde el 2012, ¿no? Ante el Serviu de región metropolitana, ¿no? Entre el 2012 y el 2018 he enviado 192 correos, 192, ¿no? Y todavía, obviamente, el tema no se resuelve. Y esto tiene que ver, presidente, con el sector, son edificios, departamentos que fueron construidos por el Serviu. El sector se llama Lomas del Prado, y estos fueron construidos con sistemas de bombas, ¿ya? Sistemas de bombas que obviamente la mayor parte del tiempo, por la situación de vulnerabilidad de los integrantes y los habitantes de estos departamentos, en general hay muchos problemas de mantención. En varias ocasiones el Serviu puntualmente ha reparado, pero siempre se ha mantenido este sistema, ¿no? Y por lo tanto, la mayor parte del tiempo los habitantes del sector se mantienen sin agua, ¿no? En la época de pandemia yo reiteré esta situación porque además tenemos serios problemas de contaminación, ¿no? Me parece que el diputado Boris Barrera también ofició a la comisión, al Ministerio de Vivienda respecto de este tema, de los problemas de contaminación de agua, varios eventos donde los niños han estado con cuadros de diarrea en forma permanente, ¿no? Pero básicamente el problema es que la mayor parte del tiempo, presidente, la gente no cuenta con agua potable en los días, fundamentalmente los fines de semana, ¿ya? Los fines de semana, cuando está todo el mundo en sus casas, hay serios problemas también de presión de agua, ¿no? Y obviamente la gente en general se queda sin agua. Esta situación nunca ha sido resuelta por el Serviu, ¿no? Y yo quisiera, a través de esta comisión, si se pudiera convocar a los dirigentes, convocar al ministro, ¿no? Y poder resolver este tema de una vez por todas. No puede ser que de casi 9 años, presidente, 9 años desde que se construyó este condominio de departamentos, que venimos planteando esta situación y el Serviu todavía ha sido incapaz de resolverlo. Yo le solicito sus buenos oficios para convocar a los dirigentes, convocar al ministro y buscarle una solución definitiva a una situación que obviamente estar sin agua potable desde que se crearon los departamentos, desde que se construyeron, ya es una cuestión que se hace insostenible. Yo no sé si podría la comisión
con urgencia, ya que estamos en pandemia, ya que la gente está sin agua, que pudiera convocar en forma urgente a una reunión, a una sesión a los dirigentes y al ministro presidente. Se lo solicito encarecidamente a usted y al resto de la comisión. Gracias, diputada Girardi. Dejo abierta la palabra sobre este punto que ha planteado la diputada Cristina Girardi. Señora secretaria, ¿cuál sería la propuesta en esta línea? Presidente, invitar en una sesión siguiente a los dirigentes de estos edificios de departamentos junto al ministro de Vivienda. Pero el ministro de Vivienda está en este minuto conectado, ahora está sin cámara, pero no sé si tal vez tuvieran una respuesta ahora. ¿El ministro está por ahí? ¿El ministro Ward? Ministro. Sí, buenas tardes, presidente. Aquí estamos. ¿Cómo está? Señor ministro, un gusto saludarlo. Bien, ¿y usted cómo está? Bien, bien. ¿Escuchó lo que planteó la diputada Girardi? Sí, escuché lo que planteó la diputada. Llamé a la directora del Serviu. Va a recabar los antecedentes porque yo tengo información muy genérica del tema. Sí, creo que lo que está planteando, teniendo la antigüedad y obviamente la espera por parte de los vecinos y la situación que se agrava en razón de la pandemia, le ofrezco dos cosas, presidente. Participar de una sesión con los vecinos, si es necesario, cuando usted así lo resuelva junto al resto de los parlamentarios miembros de la comisión. Y antes de que eso ocurra, enviar en los próximos días una carta a la comisión con los pasos a seguir desde el Serviu. Acabo de pedir que se prepare ese documento en respuesta no solamente a lo que planteaba la diputada Girardi por su intermedio, sino también para que usted la tenga como presidente de la comisión. Así que, si le parece, yo disponible para participar de esa comisión cuando usted lo acuerde, y por mientras voy a reunir los antecedentes para poder tener una respuesta, ojalá antes de la siguiente comisión. Muchas gracias, señor ministro. Un gusto de saludarlo. Y este no era el ministro que era diputado antes, ¿no? Dicen siempre lo mismo, presidente. Tiene que cambiar lo mismo ser ministro que diputado, pues. Son bromas. Ya, muchas gracias, señor ministro. Un gusto de escuchar su buena predisposición para el tema que ha planteado la señora diputada Cristina Girardi. Así que nosotros vamos, señora secretaria, a oficializar este tema. Presidente, yo creo que deberíamos esperar que el ministro nos haga llegar esa carta que está preparando el Serviu, y luego de lo cual, según el contenido, ver si convocamos a una sesión especial de la comisión con los vecinos y con el ministro, con los dirigentes. Excelente, ya. Entonces sí lo esperamos la carta y ahí generamos. Y ahí vemos. En el punto varios, ¿tenemos algo en puntos varios? ¿Algo más? Muchas gracias, presidente, y muchas gracias también al ministro. Ya, entonces vamos, señora Claudia, con la tabla del día de hoy. Presidente, esta sesión tiene por objeto recibir al ministro de Vivienda y Urbanismo, señor Felipe Ward, al vicepresidente de la Cámara Chilena de la Construcción, señor Juan Armando Vicuña, a la presidenta de la región del Biobío, señora Helen Martán, y al gerente de Vivienda y Urbanismo de la Cámara, señor Tomás Riedel, para continuar abordando el impacto de la pandemia en la alza de los precios de los materiales de la construcción y en el desarrollo de viviendas de interés social, que incluya el levantamiento de información nacional segregada por regiones. Ese es el primer punto de esta sesión, presidente. Entonces, operamos de la siguiente manera. ¿Quién va a exponer primero, señora Claudia? El ministro de... ¿Si le parece, presidente? Me parece. Señor ministro, ¿usted está dispuesto a inaugurar esta sesión con su exposición? Sí, presidente, listo y dispuesto. Firme y adelante. Creo que, bueno, aquí nos acompaña Gonzalo Garcitúa. No sé si nos tienen que compartir pantalla para poder... Ya se habilitó, de forma que podamos hacer la presentación. Agradecer la invitación y vamos a hacer una presentación que, si bien es bien técnica, responde, presidente, a lo que acordamos hace un par de meses cuando tuvimos una conversación similar con los parlamentarios, también con representantes de la Cámara Chilena de la Construcción, a propósito de esto, de los costos de los materiales de la construcción y los efectos sobre los programas de vivienda en general. En esa oportunidad se manifestó una preocupación
y nosotros señalamos que compartíamos el diagnóstico y que estábamos evaluando medidas y que estábamos tomando ciertas medidas y que esperábamos que estas medidas tuvieran un impacto en el corto y mediano plazo, y se nos dio un plazo de un par de meses para luego venir a la Comisión de Vivienda a exponer respecto al resultado y el impacto práctico de esas medidas aplicadas en todo Chile. Y de eso queremos dar cuenta el día de hoy en una exposición que, como siempre, queda a disposición de los señores parlamentarios, que, como les decía, es algo técnica, pero creo que es bueno abordarlo desde ese ámbito para luego escuchar las consultas o comentarios que pueden hacer. Así que, si le parece, presidente, vamos a dar curso a la presentación. Básicamente, el Ministerio está tomando ciertas medidas de carácter transitorio para enfrentar los efectos de la pandemia en la actividad de la construcción. Tal como le señalaba recién, compartimos el diagnóstico junto a la Cámara Chilena de la Construcción de que se produjo un quiebre en el stock, un alza en el precio de los materiales y que eso impactó negativamente el giro del Ministerio de Vivienda y Urbanismo y las cerca de 3.000 empresas, el 80% de las cuales son pymes, que trabajan con el Ministerio. Básicamente lo que nosotros informamos, presidente, en la comisión del 2 de junio del presente año tenía que ver con la suspensión de la aplicación de las multas verificadas en razón de la emergencia sanitaria, el acelerar los pagos y las asignaciones directas pendientes, delegar facultades a las seremías para que no tuvieran que pasar por Santiago para tomar cada decisión en estas materias, anticipar o estudiar y entregar préstamos o anticipos de manera de poder disminuir los costos financieros de los proyectos y un equipo de trabajo permanente entre el Ministerio y el sector de la construcción para poder atender desde las regiones cada uno de los temas. Aprobamos dos medidas, presidente, la resolución 727 y la resolución 1179. La primera se hace cargo de una situación que cronológicamente apareció primero, que en el fondo fue la dificultad para las pequeñas empresas, para los maestros de la construcción, para proveerse de materiales en la ferretería o en las comunas más chicas y también en comunas medianas por la ausencia de materiales o por el alza en el valor de los mismos. Entonces, ajustamos una tabla de precios tal como vamos a contarles más adelante. Básicamente lo que hicimos fue aumentar el subsidio para que pudieran llegar y que fuera rentable y que pudieran tomar esos trabajos en materia cualitativa. Nos referimos principalmente a los decretos 255 y al DC27, que abordan el déficit cualitativo, es decir, el mejoramiento de las viviendas. Después de eso, sostuvimos varias reuniones también con los capítulos regionales y con la directiva de la Cámara Chilena de la Construcción, porque nos pedían hacer algo adicional y nosotros nos dimos cuenta que se estaba produciendo también un impacto negativo en la construcción de los DC49, que es el Fondo Solidario de Elección de Vivienda para la población más vulnerable del país. Entonces, dictamos esta resolución para también ajustar finalmente los subsidios, de forma de que pudieran seguir construyendo y pudieran retomar las obras e iniciar las obras las empresas que las habían paralizado o no las habían iniciado. Y eso tenía un impacto muy positivo que quisiera detallar en las siguientes láminas. Aquí estamos hablando de la resolución 727, que tiene que ver con lo cualitativo, con el mejoramiento. Básicamente hay un diagnóstico que sustenta la dictación de esta resolución, que son las dificultades o externalidades que han afectado la normal aplicación de los subsidios. Los subsidios asignados por parte del Ministerio podían resultar insuficientes para las obras de mejoramiento. Y esto perjudica, tal como lo decía al principio, a las pequeñas y medianas empresas directamente, que son las que se hacen cargo de las refacciones de los proyectos de una vivienda, dos viviendas, de condominio, en definitiva, a pequeña escala. Entonces, desde la división técnica del Ministerio, actualizamos los itemizados de precio. Eso es técnicamente, finalmente, el ajuste de los subsidios, incorporando el mayor valor de los materiales de la construcción. El Servio, básicamente, lo que hace es aprobar esta variación regional del precio de los materiales de la construcción, experimentada en el periodo 2020-2021, y nosotros desde el nivel central delegamos en los CEREMIS la facultad de incrementar los montos de los subsidios de mejoramiento ya asignados. Este es el corazón de la medida que tomamos respecto de la resolución 60-727. Los CEREMIS pueden incrementar los montos de los subsidios de mejoramientos ya asignados, y eso es algo muy, muy importante y que fue muy valorado, creo yo, por todos los socios de la Cámara a nivel nacional. Y para poder optar a este beneficio, digamos, a este aumento,
los contratistas tienen que solicitar este incremento del subsidio. El Serviu requiere al Ceremi el otorgamiento de los mismos y el Serviu gestiona las modificaciones contractuales de rigor de forma de ajustarnos a los requerimientos de nuestro ordenamiento jurídico y no tener problemas, por supuesto, con nadie. Siguiente, por favor. Siempre dentro de la resolución exenta 727, aquí hay números que van a explicar por qué nosotros consideramos que fue una buena medida. El número total de proyectos de mejoramiento que podían solicitar el subsidio eran 94.576, bueno, esos son los subsidios repartidos en todo Chile, y las regiones con mayor participación de este total están ahí: la Metropolitana, Biobío, Araucanía, Maule, Valparaíso, O'Higgins, Ñuble y Los Lagos. Y aquí hay un doble clic a las solicitudes de incremento de los subsidios ingresadas a los distintos servicios. Hay 38.122 solicitudes ya ingresadas, que es un 40% del total de los proyectos. Y la verdad es que, bueno, ahí también hay información respecto al universo de proyectos que podían acogerse al mecanismo en cada región. En la comisión del 2 de junio, es decir, hace un par de meses, habían iniciado proyectos de mejoramiento en Chile, proyectos que finalmente benefician a 15.260 viviendas. Es decir, ese es el número que nosotros presentamos en la comisión. A esta fecha, y considerando el periodo de enero a julio, hay proyectos iniciados en virtud de las medidas que se han tomado por el doble, por 29.497 viviendas. Entonces, ahí uno puede tener sus propias opiniones, pero no los propios números. Estos números son los oficiales y da cuenta de que hay el doble de proyectos iniciados en materia de mejoramiento. Así que, primero agradecer el compromiso de los socios de la Cámara Chilena de la Construcción, y creo que apuntamos bien con las medidas que nosotros tomamos, y ahí están los números que lo sustentan. Siguiente, por favor. Bueno, eso respecto de lo que básicamente presentamos, presidente, en la comisión del 2 de junio. Lo distinto tiene que ver con la resolución que nosotros también implementamos de forma de poder acoger la solicitud en torno al DS49, que es la resolución exenta 1179, ambas vigentes. Hace algunas semanas estuvimos en la Comisión de Desarrollo Social, donde contestamos también algunas preguntas respecto al incremento, porque se dieron algunos números que no eran exactos. En materia de mejoramiento, esto ha implicado aumentos en torno al 12% promedio en Chile, y en materia del DS49 entre un 2 y un 6% en materia de subsidio. Trabajamos muy de la mano con la Cámara Chilena de la Construcción, siempre disponible a seguir ayudando, y creo que fueron medidas muy acertadas. Y además quiero agradecer a los parlamentarios, presidente. Yo que provengo del mundo parlamentario, esta fue una solicitud ampliamente recogida por la Comisión de Vivienda que usted preside, y que nosotros quedamos de evaluar, implementar y luego venir a presentar acá a la Cámara. Y ha implicado que en la práctica hayan iniciado proyectos de mejoramiento por el doble de lo que teníamos hace un par de meses, y eso es una buena noticia en la ejecución presupuestaria y sobre todo para las personas, porque son ellos los beneficiarios finalmente del trabajo tanto de mejoramiento como de construcción del Ministerio de Vivienda. Así que quedamos disponibles, presidente, para las preguntas. Yo entiendo que también hay otros expositores. Nos vamos a quedar hasta el final de la comisión, así que lo que usted disponga. Muchas gracias, señor ministro, por su exposición. Vamos a continuar, ¿no es cierto?, con otros expositores. Señora Claudia, ¿con quién nos correspondería a continuación? Al señor Juan Acuña, vicepresidente de la Cámara Chilena de la Construcción. Ya. Muy buenas tardes, presidente, y a todos los parlamentarios. Muchas gracias por la invitación. Para dar inicio a la presentación que vamos a hacer como Cámara Chilena de la Construcción, que a continuación va a ser Helen Martin, solamente quiero agradecer la disposición del Ministerio de Vivienda y Urbanismo respecto a este tema. Creo que se la han jugado por completo con acoger todas las dudas que tenemos, si bien a veces el resultado no es siempre que esperamos, pero bueno, pero creo que se ha hecho un esfuerzo enorme, inédito en la historia del Ministerio. Así que como Cámara estamos muy contentos. Creo que tenemos otros temas que avanzar en pos de otorgar la mayor cantidad de vivienda de buena calidad a todos los chilenos. Entonces, quiero dejar con usted, señor presidente, agradecerle a usted el espacio, y a Helen Martin para que pueda hacer la presentación de los números y de los temas que estamos viendo. Gracias. Muchas gracias,
Juan Armando. Primero saludar a todos los diputados, en especial a su presidente, también al ministro Ward, y también felicitarlos por el tremendo esfuerzo que ha significado llevar adelante este programa. Nosotros estamos ciertos que ha significado una conversaciones y mucho trabajo durante este tiempo. Así que ya están los primeros frutos, como el propio ministro ya lo expuso, y nosotros lo que queremos es un poco recontextualizar, actualizar un poco la situación actual y proponer algunas vías de perfeccionamiento de algunas medidas que son hoy día muy atingentes dada la situación presente, pero también en especial la situación futura y la situación económica que estamos viendo o que se proyecta. Así que lo primero que queríamos contextualizar es un poco decirles que desde el año 2020, que ya se advierte este quiebre de stock y alza de precio de gran parte de los materiales que son esenciales para la construcción, lo que se intensificó los primeros meses del año 2021. Ahí recalcar que el trabajo y las cifras con las que se han estado trabajando en el Ministerio llegaron hasta diciembre del año pasado. Esto ha afectado especialmente la construcción a viviendas asociadas a interés social, ya que no existe un mecanismo hoy día mediante el cual las empresas ejecutoras de estos proyectos puedan internalizar aumentos inesperados de costo, lo que pone en peligro inicio, la continuidad y término de las obras. El problema se origina en una serie de condiciones surgidas a partir de las medidas sanitarias impuestas tanto en Chile como en el resto del mundo para contener el efecto del COVID. Siguiente, por favor. Ahí muy brevemente contarles que esto es que estamos inmersos en un tema que escapa a nuestro quehacer nacional, tiene que ver con efectos ya internacionales. Por un lado hemos tenido factores de demanda, el levantamiento de las restricciones sanitarias durante el primer semestre del 2020 provocó este inédito aumento en la demanda de materiales. Si ustedes ven el gráfico en la línea azul, pueden ver cómo las ventas de materiales de construcción al por menor se incrementaron en un 54% y al por mayor en un 44%, y lo normal que llevábamos hasta antes de la pandemia era de un 3%. Por el lado de la oferta, también pueden ver cómo en el minuto de la pandemia, dadas las condiciones internacionales, también vino una fuerte contracción de la oferta en los materiales que, como ya les dije, eran esenciales. Más del 10% se contrajo respecto al año 2019. Siguiente, por favor. En este gráfico es realmente importante porque quisimos poner la historia un poco de cómo se han ido incrementando el precio de los materiales, y como ustedes ven ahí, hasta antes de la pandemia llevábamos un ritmo relativamente plano de un 3%. La línea negra indica el IPC, cómo ha ido aumentando el IPC, y la línea azul indica los precios de construcción habitacional en altura. La amarilla es la habitacional en extensión, y la roja es el índice de precios al productor, que más o menos vienen con la misma tendencia. Y ustedes pueden ver cómo ha sido este incremento cómo se ha ido separando, ¿no es cierto?, los incrementos de precio de los costos de construcción respecto a lo que ha sido el IPC. Por lo tanto, ahí tenemos una brecha que ha sido bastante importante. Aquí nosotros queremos reconocer todo el esfuerzo que ha hecho el Ministerio con las circulares que ya decía el ministro, ¿no es cierto?, donde se han incorporado lo más importante, ¿no es cierto?, a través del DS-19, donde han habido ajustes entre un 3 y un 6%. Evidentemente, aquí nosotros sabemos que esta problemática fue abordada porque amenaza la factibilidad de los proyectos asociados a la política habitacional. Tenemos cómo impacta a miles de familias beneficiadas por viviendas con apoyo del Estado, y también afecta el plan de reactivación económica y la recuperación de los empleos. Así que nada más que agradecer este esfuerzo y esta rápida reacción que tuvo el Ministerio. Sin embargo, como ustedes pueden ver, existe alguna brecha todavía en la que tenemos que avanzar. Siguiente, por favor.
En los espacios de perfeccionamiento, como ya les decía, yo sé que ya está la Cámara conversando estos temas con el ministro y se están analizando, pero el primero es que, reconociendo el avance, existen algunas temáticas que estimamos que deben ser aún perfeccionadas para una mejor aplicación de la resolución exenta del 1179 y el desarrollo de la política habitacional. Porque uno limita la solución dada por la autoridad a los proyectos que fueron ingresados al Fondo Solidario de Elección de Vivienda de S49 en los llamados efectuados el 2019, 2020 y 2021. Ahí tenemos que explicar que hay proyectos que tienen un desfase entre el inicio, ¿no es cierto?, cuando se entrega el certificado del proyecto y cuando parten realmente. Entonces, esta circular, como ahí dice, que establece el protocolo de aplicación de la resolución del 1179, estableció que la condición para acreditar su ingreso dentro del año 2019, 2020 y 2021 debía contar en un certificado de proyecto ingresado, que es el famoso CPI, dentro de esos años. El problema es que radica todo esto, es que estos proyectos pudieron haber obtenido el CPI en un plazo incluso superior a los 18 meses del inicio de las obras. Entonces tenemos proyectos que hoy día están quedando fuera del beneficio que generó el Ministerio. Aquí tenemos dos ejemplos que se muestran, ¿no es cierto?, de nuestra región y la región de Ñuble, donde están la cantidad de viviendas que están quedando fuera del programa. Tenemos empresas que están construyendo viviendas de interés social que siguen con riesgo económico para poder ejecutar las obras. Desde la Cámara se levantó el catastro de cuántos proyectos se encuentran en esa condición, esperando que en el corto plazo tener una imagen clara de la capacidad que tienen esto de calificar en la solución propuesta para el MIMBU y cómo relaciona esto con el avance en la ejecución de las obras. En Ñuble existen 1.144 viviendas y 16 proyectos que están fuera del alcance del beneficio entregado por el Ministerio, y en el Biobío son 1.936 viviendas correspondientes a 10 proyectos. Como Cámara mantenemos un trabajo permanente con el MIMBU para que, haciendo uso, ¿no es cierto?, de esta herramienta podamos avanzar, y yo sé que se está trabajando por rectificar estas obras que quedaron fuera. Dentro de las otras problemáticas asociadas a la pandemia está el tema de la mano de obra. El inicio de la pandemia se asoció a una marcada destrucción, como ven ustedes en ese gráfico de la mano de obra. Esta tendencia cambió en agosto del 2020 a partir del desconfinamiento y la ejecución del plan piloto que permitía la construcción privada en comunas en cuarentena, asociadas al cumplimiento estricto del protocolo sanitario. Si bien se observa una recuperación de los empleos, siempre se mantiene, ¿no es cierto?, que ha estado marcado también, impulsado por trabajadoras de cuenta propia, pero aún no recuperamos y mantenemos una brecha respecto a lo que era el año 2019. Siguiente, por favor. Otro hecho que hemos podido constatar es que la escasez de trabajadores asalariados ha implicado una alza significativa en los costos asociados a la mano de obra, lo que se ha reflejado en que en junio el sector de construcción muestra un crecimiento del 5,1% en la variación de remuneraciones reales. Nosotros acá en Concepción hicimos un plan piloto de una bolsa de trabajo que fue que la difundimos muchísimo, que la hicimos en alianza con el CENSE también, donde las empresas, ¿no es cierto?, fueron a buscar a trabajadores que estuvieran inscritos en esta bolsa y que estuvieran buscando trabajo. Se hizo un levantamiento más de 300 personas y ahí les quiero mostrar el efecto que nosotros no sabemos bien todavía de cómo se produce, pero 1 de cada 10 personas aceptó trabajar. El resto no aceptó trabajar, a pesar de estar sin trabajo.
También es importante, y aquí abrir una puerta también junto al ministro, en que podamos seguir revisando cómo se va comportando en el futuro el sector construcción ante una escalada del dólar que va a impactar y va a poner mayor presión en los costos del sector de aquí en adelante. Por todo ello es que seguimos monitoreando el trabajo conjuntamente, ¿no es cierto?, para lograr el correcto funcionamiento de los programas de la política habitacional, y con ello poder hacer realidad la aspiración de miles de los beneficiarios que esperan hoy su vivienda. Siguiente, por favor. Nosotros hemos definido algunas líneas de trabajo futuro y que nos gustaría exponer a ustedes. En el mediano plazo tiene que ver con el programa DS19, y en el cual, tal como en la vez anterior, proponemos liberar los precios máximos de las unidades de venta privada para dar factibilidad al segmento vulnerable, o elevar el techo de la venta privado. Hoy día es un programa que no ha recibido ningún beneficio para factibilizar o para compensar el aumento de costos que están teniendo. En el tema de los DS49, para dar una solución más efectiva a situaciones similares que pudieran ocurrir en el futuro, también queremos plantear que es súper necesario crear un instrumento de ajuste de precios de la política habitacional. Con el Ministerio, la Cámara ya lleva un tiempo trabajando en este ajuste, y yo creo que es necesario a lo mejor acelerar el proceso para poder llegar prontamente a un polinomio que permita, ¿no es cierto?, nivelar la realidad con los presupuestos o los subsidios. En este sentido, se crearía una herramienta que sea similar al índice de precios al productor de la construcción, emitido mensualmente por el INE, que no solo incorpore o pondere las materialidades asociadas a los proyectos de vivienda social. Para que esta herramienta sea completa, tiene que incorporar los precios de los materiales, mano de obra. De hecho, la actual menor disponibilidad de trabajadores también ha provocado una alza significativa de los costos, así como ensayos, arriendo, y eso es lo que hay que ajustar con el INE. Así también se sugieren, ¿no es cierto?, que se creen subíndices dependiendo de la tipología de construcción a la cual se aplica. Y en el largo plazo, lo que nosotros queremos poner foco, señor presidente, es que tenemos que avanzar en una política de Estado en el tema para hacer frente a la creciente déficit habitacional. Porque, como sabemos y como también lo expusimos la vez anterior, son miles las familias chilenas que hoy día están bajo el flagelo de vivir en campamento o en condición de hacinamiento. Si bien no es un problema de resolución rápida, su urgencia nos obliga ya a partir trabajando. Y en esto quiero además poner algunos ejemplos que para nosotros han sido muy reveladores en este sentido. La política nacional de desarrollo urbano es una tremenda política hoy día, es una tremenda herramienta que ha desarrollado los encargados de llevarla a cabo. Sin embargo, esa política hoy día está colisionando con los planes reguladores. Y es así, pues, por ejemplo, hemos tenido experiencias como en Punta Arenas, donde lo que el plan regulador propone para la ciudad no tiene nada que ver con la imagen objetivo que los mismos ciudadanos tenían para la ciudad. En el caso de Concepción, que es una ciudad que está confinada, ¿no es cierto?, por el río, los cerros, el mar, etcétera, que tenemos pocas áreas de expansión urbana y donde también todas las políticas modernas indican que debemos tener ciudades más compactas, eficientes y productivas. Sin embargo, los planes reguladores hoy día tienden a regular, a disminuir, ¿no es cierto?, las alturas y también eliminar las zonas de expansión. Ahí tenemos una tremenda paradoja. Hoy día tenemos un tremendo déficit habitacional y no sabemos cómo, dónde
lo vamos a poder solucionar, porque están entrando en colisión, ¿no es cierto?, políticas públicas. Lo mismo pasa en Valparaíso y en general es una condición que se está dando en todas las ciudades de Chile. Bueno, como les decía, temas que debemos enfrentar a la brevedad, por ejemplo, la provisión de suelo, estándares urbanos, la planificación urbana y territorial, el perfeccionamiento de los programas habitacionales que respondan adecuadamente a la demanda, entre otros. Un primer paso lo constituyen las medidas resultantes del diálogo para la vivienda y ciudad impulsado por el MIMBU, las que esperamos poder continuar apoyando e impulsando. Eso sería nuestra presentación. Poner especial énfasis, presidente, en el tema ciudad. Nosotros como Cámara hemos estado evaluando algunas opciones, en especial estuvimos en el MIT, en el Laboratorio de Ciudades, donde pudimos ver cómo, ¿no es cierto?, ya existe la tecnología y ya existen los modelos para poder planificar ciudades de una manera inteligente, y de una manera también que integre a la ciudadanía. Son sistemas didácticos, son sistemas que ya se pueden tomar decisiones con argumentos y no con apreciaciones de personas individuales, o por el Twitter, como está pasando últimamente. Son modelos que nos permitirían tener ciudades eficientes. Eso es, y muchas gracias por poder haber podido exponer ante ustedes. Gracias. Muchas gracias a nuestra distinguida expositora de la Cámara Chilena de la Construcción. Quiero, señora Claudia, sometemos a algunas opiniones de los colegas parlamentarios, ¿o queda todavía otra exposición? Queda el señor Tomás Riedel, no sé si va a hacer uso de la palabra, que es el gerente de Vivienda y Urbanismo de la Cámara Chilena de la Construcción. No, muchas gracias, secretaria. Solamente ahí reiterar lo que mencionaba la presidenta en su presentación respecto de que este es un tema que evidentemente nos mantiene preocupados, con que hemos trabajado con el MIMBU y vamos a seguir trabajando, y en el sentido que es un tema que todavía está en desarrollo, y por tanto ahí en el fondo hay como un poco como mencionaba Helen, un poco una invitación a seguir monitoreando y cómo esto evoluciona. En el sentido, esto no es algo que ya ocurrió, sino algo que todavía está en desarrollo. Eso es bien importante, en el fondo, ver cómo evoluciona hacia adelante. Excelente, excelente, don Tomás. El diputado Carlos Beljarpa quiere hacer uso de la palabra. Dejo abierta la palabra para que los colegas hagan las consultas, inquietudes al señor ministro como a la señora presidenta de la Cámara. Gracias, presidente. No, más que pregunta, permítame hacerle un comentario. Quiero saludar a mis colegas que hoy día nos acompañan, a nuestro secretario y por supuesto a nuestra visita. Para mí es muy grato haber escuchado esta exposición, especialmente del señor ministro, que señala su condición de haber sido ex colega nuestro de la Cámara de Construcción, con la cual he tenido la posibilidad, cuando fui presidente de la comisión, de participar con ellos, y ver este trabajo colaborativo que hoy día existe entre el Ministerio y la Cámara de Construcción, y la preocupación que hoy día tiene el Ministerio de Vivienda. Quiero quedarme con lo que ha señalado nuestra invitada en el día de hoy, y que creo que es un tema muy importante. ¿Cómo hacemos nosotros conciliar lo que es la política de Estado? Porque yo creo que aquí es muy importante que tenemos que conseguir una política de Estado en la vivienda, donde hay muchos factores que inciden, por supuesto, en el costo de la construcción, aquí ya lo han señalado, y creo que eso es lo más importante. Yo creo que lo que ha avanzado hoy día en nuestro país con el Consejo Nacional de Desarrollo Urbano, y que si esto tiene que coincidir con los planos reguladores, porque creo que aquí tenemos que tener una visión en conjunto para ir en la solución de la vivienda, que para mí es fundamental. Si nosotros decimos que la base de nuestra sociedad es la familia necesita una vivienda, un barrio donde desarrollarse. Así que lo felicito, presidente, por estos nuestros invitados, agradecerle a los invitados, y sobre todo creo que aquí hay un espíritu en donde nosotros coincidimos que se requiere una política de Estado para abordar este tema con todas las dificultades que tenemos. Suelo, el costo que está aumentando en la mano de obra, el costo que está aumentando en los materiales, y que vemos con preocupación
cómo no podemos disminuir el déficit y como cada día aumentan más los asentamientos precarios. Gracias, presidente. Muchas gracias, diputado Carlos Abel Jarpa, por su intervención. Dejo abierta la palabra. Si algún colega parlamentario quiere pedir la palabra, a su disposición para hacerle consulta al señor ministro como a la señora presidenta de la comisión. Presidente. Sí. El diputado García. Sí, gracias, Claudita. Presidente, mire, me gustaría que está el ministro, está la señora Ellen, está Tomás, hay varios de la Cámara Nacional de Construcción. Hace un par de días atrás tuvimos una larga conversación con el subsecretario y el ministro también, y hubieron ciertos reajustes que se le hicieron a algunas platas, un 5%, un 7%, un 8%, que estuve en conversaciones con la Cámara Nacional de Construcción. Por lo menos en Temuco eso funcionó y la gente está muy feliz, y de hecho esta semana se entregaron casi 500 inicios de obra, gracias a esta política. ¿Esta política, ministro, está siguiéndola en todo el país o solamente en algunas regiones? Me pregunto por una razón muy simple, porque había un plan que era Temuco 1000, que era que se había construir este año 1000 viviendas en Temuco. Fue un compromiso que se hicieron el ministro y el subsecretario. Entonces, si este plan es para todo el país, algo alivia, porque el problema era que las empresas constructoras decían, por decir, ministro, y ahí hay gente de la Cámara Chilena, que el alza de los materiales había sido un 15%. Estoy poniendo una cifra, por favor no la tomen tan así, y el ministerio había ofrecido un 2%, pero llegaron a un buen acuerdo. Parece que partieron la cosa como debe ser, y felizmente, por lo menos en mi región, se retomó, sobre todo también el subsidio rural, que tuvo un fuerte apoyo. Ministro, me gustaría saber si eso es así para todo el país o solamente en nuestra región. Gracias, presidente. Muchas gracias. Bueno, decirle al diputado García que el ministro, con este diputado socialista, tiene aquí un plan que se llama Ozono 3000. Triplica el plan de Temuco. Ministro, tiene la palabra. Gracias, presidente. De mejores diputados Temuco. Muchas gracias, presidente. Sí, bueno, agradecer las apreciaciones que hacía el diputado Jarpa. Un saludo muy especial a todos los miembros de la comisión. Y respecto a lo que plantea el diputado René Manuel García, este es un plan nacional que abarca la realidad de todo Chile y que finalmente se hizo material por material, región por región, de forma de poder recoger la realidad en cada una de las regiones y de esa forma aplicar de esa manera aplicar una fórmula que recogiera el alza por región y no únicamente un único número que no diera cuenta de la realidad regional. Creo que esa es una de las gracias de estas resoluciones y por eso han tenido un impacto tan positivo. Como decía Tomás, esto es, como dice CNN, por ahí esto es noticia en desarrollo, pero está muy bien. Yo creo que parte importante de las políticas de la política pública en general es evaluar, y no siempre está presente en las políticas públicas en nuestro país. Así que es muy bueno que monitoreemos desde la Cámara, desde el Ministerio, desde la Cámara de Diputados también, lo que está ocurriendo, pero contestando a la pregunta, es una fórmula a nivel nacional que se aplica en función de la realidad sectorial de cada una de las regiones. Gran alivio, por lo menos, lo que uno con esa iniciativa. Gracias, ministro. Perdón, presidente. Gracias, ministro. ¿Quién más tiene la palabra? ¿Quién más quiere hacer uso de la palabra de los colegas parlamentarios? ¿Señora secretaria? No. Por acá nadie. Juan Cuña quiere la palabra. Sí, muchas gracias. Solamente comentarles y destacar, reiterar la labor que hemos tenido con el Ministerio, pero también quiero comentarles que también hemos estado trabajando junto con otras instituciones para justamente apoyar y elaborar ideas de nuevas políticas que se puedan implementar en el país, junto con Techo para Chile y otras instituciones como las universidades. Estamos trabajando fuertemente para justamente poder dar nuevas ideas que se pueden generar para nuestra idiosincrasia chilena o ideas traídas desde afuera para justamente tratar de implementarlas como nuevas políticas para aliviar el tema del déficit de vivienda que tenemos hoy día, que es terrible. Entonces, solamente eso, nosotros como Cámara de Chile de Construcción les dejamos toda la disposición para estudios o cualquier necesidad que tenga la Cámara de Diputados
en términos de vivienda, porque tenemos una buena capacidad de información. Solamente eso, ofrecernos y quedarnos a disposición de ustedes para lo que necesiten ahora en adelante. Eso nomás, presidente. Muchas gracias. Gracias. Señora secretaria, ¿tenemos algunas palabras pedidas? No, presidente, pero si me disculpa, quisiera pedirle a los expositores si pudieran hacer llegar a la Secretaría la exposición de la Cámara Chilena de la Construcción, porque la del Ministerio ya nos llegó, pero nos falta la de ustedes para poder reenviársela a los diputados. ¿El Ministerio está de los colegas parlamentarios? Sí, la del Ministerio. A la Cámara de la Construcción. No sé si hay algún colega diputado que quiera hacer uso de la palabra. Yo quisiera, como presidente de la Comisión, agradecerle a ambas exposiciones que fueron muy, yo diría, ilustrativas, muy contundentes para el momento que se está viviendo. Igual señalarle al ministro que es muy importante lo que se está haciendo en términos de bajo esos aumentos que han existido, impedir que se paralicen importantes iniciativas y proyectos sociales en todo el país, porque era una de nuestras grandes preocupaciones. Y si bien los aumentos no han ido, a lo mejor no han sido en función de todo lo que se esperaba, pero sí han sido un aporte importante para que los proyectos no fracasen y no se perjudique a la gente. Así que, ministro, igual quiero valorar aquello, valorar muchísimo, porque en definitiva igual desde la comisión usted lo comprometió desde el primer día que partió este problema del alza de materiales, y eso se ha ido dando de buena manera, repito, para que no sea una excusa para ninguna entidad ejecutora de iniciativa en no ejecutar los proyectos. También felicito el hecho de que, ministro, que se haya descentralizado algún tipo de decisiones en los CEREMI, que igual ha sido positivo. Ministro, ¿usted quiere decir algo? Sí, gracias, presidente. Creo que es muy bueno que estemos todos en la misma página. Siempre hay apertura para seguir perfeccionando los mecanismos. Quiero felicitar a nuestro jefe de división técnica, Erwin Navarrete, que llevó adelante el trabajo de la materialidad y de la realidad de cada una de las regiones. Creo que fue muy importante para poder aplicar medidas que han tenido un impacto positivo, y vamos a seguir monitoreando tal como lo plantea Tomás, porque creo que parte del éxito de las medidas tiene que ver con el comportamiento justamente de las soluciones que propusimos. Así que quería simplemente agradecer al equipo del Ministerio, en la persona de Erwin Navarrete, que nos acompaña aquí en la comisión. Muchas gracias, ministro. Igual felicitar el trabajo del señor Navarrete. Señora Claudia, ¿tenemos otro punto en la tabla? Sí, presidente, tenemos que continuar votando el proyecto de ley que establece normas sobre acceso a territorios de alta montaña o de altas cumbres, boletín 12.460-20. Dejamos libre a nuestros invitados. Igual quiero terminar mis palabras señalando de que ratifico lo que dije al inicio de la sesión, que este no es el ministro, el señor Ward que conocimos como diputado, que era muy duro, es otro, ¿no? Lo cambiaron. Señora Claudia, vamos con... Para bien. Mutó para bien. Está muy bien. Gracias, presidente. Gracias a todos. Gusto verlo. Gracias. Esté muy bien. Gracias, presidente. Hasta luego. Hasta luego. Presidente, la sesión pasada había quedado pendiente el título del proyecto, la sustitución. Al final pero había quedado pendiente eso, para que lo tengamos presente. Y habíamos quedado en el artículo 3º, o sea, terminamos el segundo, y hoy día nos tocaría iniciar el artículo 3º del proyecto. Señora Claudia, usted dirija nomás la parte técnica de la sesión y vamos dando las votaciones cuando corresponda. Ya, en el artículo 3º, entonces, hay dos indicaciones. Hay una indicación del diputado Torrealba para reemplazar el artículo 3º por el siguiente. Artículo 3º, definiciones. Para efectos de esta ley se entenderá por territorio de montaña o cumbres principales. Para los efectos de la presente ley se entenderá por montaña o territorios de montaña todas aquellas formaciones geológicas que alcancen los 400 metros de prominencia y o al menos un 35% de la altitud de la cumbre más alta de la región en la que la propiedad se emplaza, salvo para las regiones de Arica y Parinacota, Tarapacá, Antofagasta y Atacama, en las cuales se entenderá como cumbre principal aquellas que tengan una altitud superior a los 5.000 metros sobre el nivel del mar.
El porcentaje podrá ser menor si éste no logra ser representativo para alguna de las regiones y se definirá en instancias que indique el reglamento de la ley incorporando un proceso de participación ciudadana que especifique las cumbres principales de cada territorio, así como la priorización para favorecer el acceso. Vías de acceso, todos los caminos, senderos y obras que se realicen para permitir el acceso a los territorios de montaña o cumbres principales. Hay una indicación también sustitutiva del Ejecutivo para reemplazar el numeral 1 del artículo 3 por el siguiente: territorio de montaña. Para efectos de esta ley se entenderá por montaña aquello que califica en alguna de las 6 categorías que se detallan en el siguiente cuadro. Clase 1, altitud 300 a 1000, desnivel LER mayor a 300. 2, altitud 1000, 1500 metros, pendiente mayor a 2, LER menor a 300. Clase 3, altitud 1500 a 1500 metros, pendiente mayor a 5. Clase 4, altitud 2500, 3500 metros. Clase 5, altitud 3500 a 4500 metros. Clase 6, mayor a 4500 metros. Un reglamento dictado por el Ministerio de Bienes Nacionales, suscrito además por el Ministro de Relaciones Exteriores, señalará los territorios que se considerarán de montaña de acuerdo a las clases antes mencionadas, además de regular las demás materias contenidas en la presente ley. Para ello, deberá considerar la realidad regional en cuanto a la altura que adquieren los terrenos de montaña. Se establecerá además un proceso de participación ciudadana que especifique la priorización de las cumbres principales para favorecer el acceso. Esas son las dos indicaciones, presidente, del artículo 3. Muchas gracias, señora secretaria. Esas serían las indicaciones. ¿Hay algunas opiniones sobre este punto para que procedamos a la votación? ¿El presidente? Sí. Acá de Bienes Nacionales, sí. ¿Cómo está, ministro? Muy bien, ¿usted, presidente? Bien, esperando que venga para acá, ministro, por el tema del salto de Petrohue. Sí, a dar buenas noticias a nuestros 12 colonos. Exacto. Oiga, señor presidente, me permite, a nombre del Ejecutivo nos gustaría poder comentar la indicación que presentamos. A propósito de la votación que tuvimos hace 2 semanas en la comisión, también los señores parlamentarios nos pidieron poder, a través de una presentación, poder explicar esta indicación, dado que es muy técnica desde el punto de vista de la definición de montaña. Y si nos permite la señora secretaria, nos gustaría poder compartir pantalla un segundo para poder explicitar los lineamientos que tuvimos a la hora de incorporar esta definición de montaña. Habilitado, ministro. Muchas gracias, secretaria. Muy breve, pero de todas maneras queríamos compartirle una pequeña presentación respecto a por qué consideramos que esta era una buena indicación para perfeccionar el proyecto del diputado Torrealba. ¿Usted me puede confirmar, secretaria, si se ve bien así la presentación? Sí, se ve bien, ministro. Muchas gracias. En la diapositiva siguiente, ustedes saben bien, la definición del artículo 3, que es la que ya se presentó en el proyecto de ley original, la indicación del diputado Torrealba, que la secretaria acaba de lectura, y la indicación del Ejecutivo. ¿Cuáles creemos nosotros, en la diapositiva siguiente, que son las ventajas de la definición que hemos propuesto como a nombre de diversos ministerios? La primera es que establece un estándar objetivo en la definición de montaña. Segundo es que reconoce la realidad regional y del sector andino. El sector andino me refiero a toda la geomorfología de América Latina. Tercero, la definición propuesta recoge la experiencia internacional con criterios que son replicables y que además la definición más usada actualmente, que se basa en la definición de montaña de Capos et al. Del año 2000, que estableció el Centro Mundial de Monitoreo de la Conservación del Ambiente de las Naciones Unidas. Y por tanto lo que nosotros hacemos es tomar esta definición amplia de las Naciones Unidas y adaptarlo en base a estudios de la FAO a la realidad chilena. Y si nosotros recordamos, la indicación lo que hace es establecer criterios objetivos de 6 categorías en base a 3 elementos que consideramos de vital importancia. Y en la diapositiva siguiente, lo que hacemos nosotros es tomar la definición Capos et al. Del 2000, que establece 3 criterios: altitud, pendiente y desnivel. Altitud, la distancia vertical de un punto de la superficie terrestre respecto al nivel del mar. Segundo, la pendiente, que es para ver la inclinación del terreno. Y tercero, el desnivel, que es lo que ve la diferencia de altura entre 2 o más puntos o superficie. Esta es
una definición objetiva establecido por el Centro Mundial de Monitoreo, que propuso un estándar a nivel mundial de lo que se va a considerar montaña. Y de acuerdo a las clases que se muestran en el cuadro, son 7 clases desde altitud mayor a 4.500 metros, o bien cuencas en el otro extremo, interiores aisladas y plataformas de superficie menores o iguales a 25 kilómetros cuadrados rodeados por montaña. Es decir, establece criterios, clases en base a estos 3 elementos de altitud, pendiente y desnivel. Y en el mapa de la derecha, nosotros hemos puesto una distribución de la zona montañosa para el Chile continental en base a esta definición amplia de Capos et al. Del año 2000. Sin embargo, también hemos considerado en la diapositiva siguiente la definición de montaña que la FAO ha dado para América Latina, que ha hecho un diagnóstico específico para Chile, en el Diagnóstico Nacional de Montaña Chile, que formó parte de un proyecto mucho más amplio y ambicioso respecto a la gestión participativa del desarrollo sostenible de los Andes, que incluye otros países como Argentina, Ecuador, Colombia, Perú y Bolivia, que usando los criterios de Capos et al. Del 2000, lo adaptó a la región andina, uniendo 2 clases de las 7 clases originales e invirtió el orden de esta, estableciendo 6 clases con criterios de nuevo de altitud, pendiente y desnivel, que es lo que nosotros hemos establecido en esta indicación. Y lo que nosotros creemos es que es bueno utilizar estos criterios regionales de definición de montaña. No somos los únicos que lo han hecho, señor presidente. A todos los parlamentarios que están hoy día participando en esta comisión, recordar también que otros países de la Unión Europea, por ejemplo, han utilizado también estas adaptaciones, como por ejemplo España, Suiza y Noruega. O sea, es decir, lo que han hecho los países es tomar esta definición macro de Capos et al. Y adaptarla a la realidad de los continentes o de los subcontinentes. Así ha pasado en la Unión Europea, así se ha propuesto también para América Latina. Y de no hacerlo, de no tener criterios, sino solamente una definición para todo el país, podríamos correr el riesgo de tener zonas que podrían quedar sin declaración de zona montaña o bien con una situación muy desigual. Por ejemplo, si consideramos la clase 6 de la definición de Capos et al., en el norte grande habría 47 cumbres de clase 6 y ninguna en la macrozona sur. O el Cerro Macay, en la ciudad de Coyhaique, que corresponde a una cumbre muy icónica de la ciudad, estaría en la clase 1 montaña. Sin embargo, la macrozona norte, en el otro extremo del país, no tendría ni una de esta categoría, y por tanto creemos que es mucho mejor establecer los criterios para la definición de montaña en la ley y que sea un reglamento el que lo operativice en la práctica del día a día. Si nosotros, y para no extendernos en esta indicación, señor presidente, la diapositiva siguiente, tomamos el diagnóstico de la FAO, el 63,8% del territorio continental chileno correspondería a una superficie montaña. Eso equivale a 47 millones de hectáreas aproximadamente, y 1/3 sería una zona no montañosa. Y si a este clic de 47 millones de hectáreas nosotros lo cruzamos con la propiedad fiscal de la cual se trata este proyecto de ley, en la diapositiva siguiente podemos ver que 29,2 millones de hectáreas se trataría de propiedad fiscal ubicada en zona de montaña, con obviamente un despliegue regional distinto respecto a la región en base a propiedad fiscal y por supuesto a montaña. Arica, Parinacota quedaría con 1 millón de hectáreas en territorio de montaña, Tarapacá 3 millones, y Antofagasta, que es de las regiones con mayor propiedad fiscal del país, obviamente tendría un número muy importante de hectáreas en terreno de montaña, sobre los 9 millones de hectáreas, en un total de 29 millones de hectáreas. Siempre nos gusta, señor presidente, hacer el comentario que gran parte de esto ya está abierto a las comunidades o ya está protegido vía el Sistema Nacional de Áreas Silvestres Protegido del Estado, tal como queda graficado en el siguiente cuadro. En cuanto a parques nacionales, nosotros tenemos 13 millones de hectáreas protegidas en áreas de montaña, de reserva nacional tenemos otros 5 millones, y como monumentos naturales tenemos 33.000 hectáreas. Esto nos da un total de propiedad fiscal protegida a través del Sistema Nacional de Áreas Silvestres Protegidas del Estado de 18,5 millones de hectáreas de terreno de montaña. Si consideramos nosotros los criterios que hemos puesto en nuestra indicación, señor presidente, en base al informe de la FAO para América Latina y especialmente para Chile, la verdad es que se tendría una distribución de este estilo respecto a los 47 millones de hectáreas. O sea, tendríamos 17 millones de hectáreas en una zona cuya elevación va entre los 300 y los 1.000 metros. Otros 8 millones de hectáreas entre 1.000 y 1.500 metros, y así sucesivamente hasta completar 47 millones de hectáreas en 6 clases de montaña en base a los criterios que enunciamos en la indicación. Como contrapartida a esto,
Si nosotros lo hacemos vía macrozona y con clase de montaña, en la diapositiva siguiente podemos ver que tendríamos en total 53 montañas en el norte grande, 33 en el norte chico, 451 en la zona centro, 42 en la zona sur y en la zona más austral de Chile 88 montañas. En el gráfico que nosotros haremos llegar a la Secretaría, evidentemente suma 667 cumbres que son las que se encuentran en territorio nacional. Sin perjuicio de que las otras definiciones corresponden también a ciertos criterios que se han establecido en distintos otros proyectos, o bien de que se hace cargo de la situación de montaña en el país, creemos que sufren de ciertas desventajas. Por ejemplo, el término de prominencia es un concepto relativo y permanentemente se está comparando con otro. Todas las montañas del mundo, a excepción del Monte Everest, se pueden comparar respecto a ubicación, respecto a una más alta que otra, ¿cierto? Es la que más destaca respecto a las que la rodean. Todas tienen una mayor altitud respecto a la cual se puede hacer una referencia. Sin embargo, es un concepto relativo y no objetivo como el que queremos establecer en esta ley. Segundo, es que evidentemente un concepto así puede dejar fuera muchas áreas ya que solo considera altura y no el territorio en que se inserta. Y es importante reconocer la diversidad geográfica de nuestro país, que no es lo mismo una montaña en la zona norte del país o que en las zonas más australes de Chile. Y si nosotros usamos la definición de prominencia, a nivel nacional existirían 1.400.000 hectáreas que serían zona de montaña, correspondiente a solo un 2,58% del total nacional, que se distancia mucho de los casi 2/3 que supone el estudio de la FAO. Y por último, hay una cosa que discrepamos respecto a la indicación propuesta, respecto al proceso de participación. Nosotros creemos que tiene que haber un proceso de participación importante en esta materia respecto a la priorización de cuáles van a ser las cumbres principales que vamos a ir abriendo progresivamente. Recordar que hace 2 sesiones atrás aprobamos el principio de gradualidad, así como el principio de democratización del espacio de montaña, y concordamos en la discusión legislativa que era importante de que esto fuera un proceso etapa a etapa, paso a paso. Sin embargo, la participación ciudadana, creemos nosotros que tiene que tener un rol muy protagónico respecto a esa priorización, pero no respecto a la definición de montaña, lo que debe responder siempre a criterios objetivos y no subjetivos. Y por tanto creemos que nuestra incorporación de un proceso vigoroso de participación ciudadana descrito en el reglamento es una forma mucho más acorde a la participación de la gente, la voluntad de las familias de poder llegar a estos espacios abiertos, más que respecto a la definición de montaña que creemos debe ser siempre considerada como criterio objetivo. Y en la siguiente diapositiva, la siguiente, Ricardo, por favor. Creemos que la definición propuesta, señor presidente, considera la experiencia internacional porque vamos a estar usando los mismos criterios que el resto del mundo aplicados a la realidad del subcontinente y específicamente al caso chileno. Segundo, porque sabiendo la diversidad geográfica del país, establece en un reglamento cómo va a la definición de montaña aplicarse a cada una de las regiones del país en base a criterios objetivos de las Naciones Unidas. Y tercero, es que las priorizaciones de estas cumbres principales, que si bien quedan en el reglamento, va a contener un proceso de participación ciudadana muy importante y muy vigoroso y que no se aplicaría a la definición objetiva de montaña, que como creemos es mucho más razonable ajustarnos a los criterios de la ONU y que lo están usando otros países más que un proceso de participación ciudadana regional. El que debe existir, pero respecto a la priorización de apertura de cada una de estas montañas o terrenos de montaña, señor presidente. Eso a nombre del Ejecutivo como una manera de facilitar el estudio de esta indicación y especialmente de que el sentido de la ley pueda tener efecto respecto a que se abran las montañas, tengamos espacios abiertos, pero con definición y criterios objetivos y conocidos por todos. Muchas gracias, señor ministro, por su intervención en este punto. Muy relevante los aspectos que usted ha dado a conocer para el desarrollo, ¿no es cierto?, y materialización de este proyecto que es tan trascendental. ¿Alguna opinión sobre lo que ha dicho el ministro de algunos colegas parlamentarios? El diputado Torrealba está pidiendo la palabra, presidente, para explicar su indicación. El diputado Torrealba, ya. Presidente, no, solamente para agradecer al ministro Isamit el haber incorporado una indicación en esta parte del proyecto, porque a mi juicio es la parte más importante del proyecto, porque en el fondo define de lo que estamos hablando, y eso es relevante.
nosotros en este proceso de construcción de este proyecto, donde tuvimos 3 etapas de participación ciudadana, llegamos a una definición que es la que está establecida en el articulado, que es la base del proyecto. Pero creo que el ministro da en el callo en algo que es importante, que tiene que ver con la cantidad de espacios que estarían considerados dentro de este proyecto con la definición de montaña que el Ejecutivo establece. Y también, evidentemente, objetiviza esta definición de mejor forma a través de un criterio internacional que lo conversamos en el proceso de construcción de este proyecto y había cierto consenso de que así tenía que ser, pero la verdad es que finalmente incorporamos otra definición, así que me parece que esta indicación, presidente, o esta definición de montaña es bastante más objetiva, genera que existan más espacios en donde esta ley se va a ejecutar, y eso también es una buena noticia, y por lo tanto creo que la indicación mía, yo prefiero retirarla y quedarnos, y luego tendríamos que votar evidentemente el artículo de la primera indicación y luego la indicación del gobierno, pero dado que hay una buena definición que es bastante clara, yo prefiero retirar mi indicación, presidente. Muchas gracias, diputado Torrealba. Retira la indicación. Se procede ¿de qué forma, señora Claudia, entonces? El diputado Urrutia, la palabra, presidente. Sí, gracias, presidente. En primer lugar, quisiera decir que me gusta la definición que ha incorporado el Ejecutivo, porque además asume criterios internacionales sobre la definición de montaña y hace comparable con la legislación internacional el proyecto que estamos elaborando. No obstante, tengo algunas dudas que me gustaría que me aclarara. Primero, la definición original del proyecto es, y se refiere su título además, a definir territorio de alta montaña. Lo que hace el ministro en este proyecto es definir todo territorio de montaña. Entonces, va a quedar definido en el reglamento, de acuerdo a la realidad geográfica de cada región, cuáles van a ser considerados territorios de alta montaña y cuáles no, que podrían ser muy variables de acuerdo a la realidad geográfica. Así lo entiendo, y esa va a ser una decisión que se va a hacer a través de un reglamento. La segunda afirmación que hace el ministro Isamit es que dice que aquí hay criterios objetivos. Sí, la altitud es un criterio objetivo porque se mide con respecto al nivel del mar. La pendiente también, pero el desnivel es un criterio subjetivo porque se hace en relación a otras montañas que estén en el entorno. Y tiene que ver con el llamado LER, que es el rango de elevación local, que es respecto a otras montañas que se encuentran en su periferia. Y se hace solo con respecto a las clases 1 y 2. ¿Por qué se hace así? ¿Por qué solamente con respecto a 1 y 2? Y con respecto a las 5 clasificaciones, si uno podría decir, mire, las clasificaciones 4, 5 y 6 siempre serán de alta montaña, ¿o no es así? O sea, me gustaría que se explayara un poco más sobre esta tabla, que me parece bien, que es cierto que es mucho más objetiva que la definición que está en el proyecto original, que tiene una serie de ventajas y que va a permitir elaborar un reglamento a nivel con la realidad de cada región. Me estoy de acuerdo con eso, pero me gustaría que me aclararan las dudas que tengo al respecto. Gracias, presidente. Muchas gracias, diputado Urrutia. ¿El Ejecutivo tiene algo que decir al respecto de lo que plantea el diputado Urrutia? Sí, de todas maneras, señor presidente, muchas gracias, diputado Urrutia, por los comentarios. Primero, efectivamente, el proyecto, si bien originalmente era un proyecto de acceso a altas cumbres de montaña, en la sesión de hace 2 semanas se aprobó varias indicaciones, entre ellas la del diputado Torrealba, en que modificaba el objeto de la ley, el artículo 1, para ampliarlo, y se aprobó por la comisión por unanimidad excluir el término alta montaña, sino simplemente dejar por territorio montaña o cumbres principales. Y atendido a ese nuevo objeto de la ley, nuestra definición contempla un criterio mucho más extensivo de la definición respecto a
terrenos de montaña o de alta montaña, todos incluidos, dado que el proyecto ha expandido su objeto en la misma comisión como lo votamos en un par de semanas. Lo segundo, señor presidente, para responderle al diputado Urrutia, la pregunta respecto a los criterios objetivos sobre el desnivel, efectivamente, el nivel se mide respecto de otros, pero de todas maneras esa consideración, si bien es relativa, es decir, es en relación a otro, sigue siendo un criterio objetivo. Cuando yo comentaba que no nos gusta la subjetivización de la definición, era respecto, señor presidente, a la priorización o participación ciudadana. Nosotros creemos que la participación ciudadana es muy importante, pero creemos que debe darse respecto a la priorización de los accesos y no respecto a la definición de montaña. Y si bien el cuadro presente establece un criterio relativo, como es el desnivel, este sigue siendo un criterio objetivo, dado que se refiere a dos cosas, como es la altitud de una montaña y simplemente el desnivel entre una y otra. Es relativo, es verdad, pero es un criterio objetivo y no corresponde a un proceso de participación ciudadana. Y una tercera cosa, señor presidente, yo sé que el diputado Torrealba ha retirado su indicación, sin embargo, quizás es posible conseguir la unanimidad de la comisión respecto a considerar el segundo inciso de la indicación del diputado Torrealba respecto a la definición de vía de acceso. Porque nosotros lo que estamos haciendo en nuestra indicación es definir montaña con esta estrategia, ¿cierto? Con exponer criterios objetivos, con un reglamento y que después haya un proceso de participación ciudadana respecto a la priorización. Pero no quedaría definido vías de acceso en caso de que el diputado Torrealba retire su indicación, y yo creo que definir vías de acceso como todos los caminos, senderos y obras que se realicen para permitir el acceso a los territorios montaña, cumbres principales, sería valioso poder mantenerlo en la ley, y no sé, quizás la señora secretaria pueda ayudarnos para ver cuál es la fórmula jurídica de poder incorporarlo de buena manera en este articulado. Presidente, quiero hacerle un alcance al ministro. Cuando él se refirió a incorporar esta tabla que define las distintas clases de montaña y aplicó que habían 3 criterios objetivos, eso es verdad, pero se refirió a la prominencia que está en la definición, la palabra prominencia, porque dijo que ese era relativo. Es verdad, la prominencia se mide con respecto a la altura de otras montañas, que es lo mismo que mide el LER, o casi lo mismo. A eso se refería, no al tema de la participación ciudadana. Pero me quedó clara su explicación. Y entiendo que es una mejor definición que la que tenemos, y por las razones que ya expuse, considero que es la más adecuada, y creo que no hay ningún problema en agregar un inciso adicional que tenga que ver con definir las vías de acceso que está en el proyecto original y en la indicación. Yo entiendo que esta indicación además corrige el punto 1 del artículo original, no el punto 2, por lo tanto el punto 2 queda. Pero queda como está en el texto original, que es altas montañas, y según lo que hemos acordado y lo que ya hemos aprobado para atrás, tendría que ser perfecto, hay que cambiarla. Pero yo ya lo arreglé. Eso le quería decir al ministro, que ya lo habíamos conversado con el diputado Torrealba, ministro, para arreglar eso. No. Perfecto, muchas gracias. Presidente, si le parece, tomamos la votación entonces. ¿En qué sentido? Vamos a votar la indicación del Ejecutivo, que es para sustituir el numeral 1, con la indicación del diputado Torrealba para sustituir el número 2, porque esa se hace cargo de lo que hemos aprobado. No, pero el número en la parte 1. Y entonces rechazaríamos el artículo 3 del proyecto. Eso es lo que vamos a votar. Voy a tomar votación entonces. Diputada Castillo. A favor. Diputado García. Tal como estaba, el 3 en contra del artículo 3 y los otros 2 a favor. Ya, gracias. La indicación de... Sí, sí entendí, diputado. ¿No? Diputado Jarpa. Diputado Jarpa, a favor. Diputada Luc. A favor. Diputado Norambuena. Diputado Torrealba. A favor, secretaria. Diputado Sabaj. Diputado Telier. A favor. A favor. Diputado Telier, disculpe, diputado Sabaj.
Diputado Urrutia. A favor, a favor. Diputado Winter. Diputado Presidente. A favor. 10 votos a favor, presidente, unánime. Entonces, ahora pasaríamos al artículo 4, pero no sé si alcanzamos. El diputado Torrealba pide que lo dejemos hasta acá, presidente, porque el artículo 4 tiene una indicación sustitutiva, o sea, que reemplaza todo el articulado. No hay problema. ¿Lo dejamos hasta acá entonces? Sí. Al señor ministro Isamit y a todos los colegas que han intervenido hoy día, y continuamos, ¿no es cierto?, como único punto de la tabla el tema, ¿no es cierto?, de la discusión de este proyecto para, ojalá, finalizar. Habiéndose cumplido el objetivo de la sesión, estimados colegas y señora secretaria, esta se da por finalizada.